Asimismo, puestos de pie, vamos a leer el Salmo 51. Dice así la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, perdóname de Dios. Lávame más y más de mi maldad, Y límpiame de mi pecado. porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante de tus ojos. para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro de tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se secarán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva el espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sostendré. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantarán mi lengua a los juicios. Señor, abre mis labios, Y tu libertad luego guardarás. porque no quiero sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia a Sión. Edifica la fundamento de su salvación. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto ofrenda y dar un perdón. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Que el Señor bendiga su palabra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Hoy, a este Salmo 51, daremos el título en nuestra enseñanza: el verdadero arrepentimiento de Dios da alivio a nuestra alma y alegría a nuestras vidas. Este salmo es uno de los salmos, podríamos decir, más ricos de todos los salmos. Pero ¿por qué decimos que es uno de nuestros salmos más ricos que tenemos en la Escritura? Porque este salmo nos muestra tanto la profundidad del abismo del pecado como el perfecto perdón. Este salmo fue el salmo penitencial de David después de haber cometido adulterio con Betsabé. Este salmo nos muestra a cada uno de nosotros el poder que tiene la ley para condenarnos. Pero no solo nos deja en este desespero, sino que también nos demuestra la dulzura del Evangelio para perdonarnos. Tal vez, si nos pidieran cómo podemos definir el pecado, y podemos decir que es como una terrible mancha que tiene que ser eliminada. Podríamos decir que es una prenda con una mancha tan penetrante que tiene que ser muy bien lavada. No se puede lavar a medias ni por partes. David, en este salmo penitencial, nos enseña un verdadero arrepentimiento, que es lo que toda persona que ha sido llevada a la fe por Dios en Jesús como su Señor y su Salvador, debe tener un verdadero arrepentimiento. Pero podríamos pensar, ¿en qué consiste un verdadero arrepentimiento? Y ese verdadero arrepentimiento tiene 3 pasos: sentir dolor por el pecado, confiar en el perdón de Dios y, con la ayuda del Espíritu Santo, apartarnos del pecado. Hoy, muchas personas piensan que unos pecados no son tan malos, o tal vez que unos pecados son más malos que otros. Pero la verdad es que si resumimos qué es el pecado, es cualquier acción que vaya en rebelión contra Dios. Podemos decir, es odio contra Dios, es una violación a la ley de Dios. Y usted y yo
tenemos que reconocer que hemos fracasado en vivir según las normas establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque hemos rechazado la voluntad de Dios. No hemos vivido perfectamente como Dios manda. El pecado, podemos decir, es el rechazo perverso de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos resume claramente qué es el pecado. Y nos dice primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y hoy podríamos pensar nosotros, ahora sí, me preguntara yo, Elkin, y cada uno de ustedes, ¿hemos pecado? ¿Hemos infringido la ley de Dios? Y la respuesta es sí. Pues no importa lo que nosotros digamos o pensemos de los pecados, o que pensemos que no somos tan malos como las demás personas, la palabra de Dios nos dice que es imposible que un ser humano viva sin pecar. Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Al saber esto, debemos nosotros sentir dolor por haber pecado contra un Dios santo. Pero este Dios también es un Dios justo. Por eso nuestro clamor diariamente debe ser, como dijo el rey David en el versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David suplica por algo que todo ser humano necesita de Dios, y es la misericordia. Usted y yo merecemos el castigo eterno del infierno por nuestros pecados. En su justicia, Dios nos puede mandar a cada uno de nosotros al infierno, porque no hemos vivido la vida que Él manda que nosotros vivamos. Por eso usted y yo, al igual que David, necesitamos esta misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios? No nos da el castigo que merecemos, sino la solución que necesitamos, que se llama Jesucristo. Y la pide David con la seguridad de que no hay nada que pueda hacer para limpiarse de su pecado. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hoy muchas personas quieren lograr el perdón de Dios a través de sus obras. Quieren limpiar el precio de su culpa a través de creerse mejor personas que las otras, de sus acciones, pero la verdad es que no hay nada que mueva a Dios a misericordia con nuestras obras. Lo único que mueve a Dios a misericordia es su amor por los pecadores. Entonces, el primer paso para un verdadero arrepentimiento es sentir dolor por el pecado. Y cuando siento dolor por el pecado, me lleva a reconocer mi pecado delante de Dios. David dijo en los versículos 3 al 5, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hoy es común ver cómo muchas personas quieren racionalizar con su pecado, pensando que lo que han hecho no es tan malo. Aún se llegan a convencer a sí mismos de que con su pecado no le han hecho daño a nadie. En otras palabras, podemos decir que quieren justificar su pecado. Tal vez nosotros podríamos numerar los pecados de David después de haber cometido adulterio. Su rebelión contra Dios fue frontal. Primero, mandó a Urías a la guerra.
hizo que lo mataran, quiso buscar la solución a su pecado, pero la verdad es que el racionalizar con nuestros pecados no nos llevará a ningún perdón con Dios. Lo único que nos lleva es, cuando sentimos el dolor por nuestros pecados, pedir perdón a Dios de corazón. David dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Porque, al igual que David, todos nosotros debemos reconocer nuestro pecado. David no dijo que no pudo evitar el pecado. David no buscó una excusa para decir que fue culpa del diablo o culpa de alguien. David puso el pecado donde corresponde, y es lo que debemos hacer todos nosotros en nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Pero esto no nos debe llevar a racionalizar con el pecado, ni a buscar una excusa para tratar de justificar nuestros pecados. Este es el primer paso para un verdadero arrepentimiento. Pero esto no es suficiente para el perdón de los pecados. Judas sintió dolor por su pecado, y una de las evidencias fue que devolvió las monedas y dijo que había entregado a un justo. Pero Judas está en el infierno. Hoy en el mundo hay muchos como Judas. Es cierto que sienten dolor por el pecado, pero no están dispuestos a confiar en el perdón que Dios da solamente por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo vemos? Cuando con sus acciones tratan de ganar el perdón de Dios. El versículo 6 nos dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Se necesita la sabiduría de Dios para poder entender el perdón que Dios da solo por su gracia. Hoy, a muchas personas que racionalizan con su pecado, les es difícil creer que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y que no tenemos que hacer nada porque ya Cristo pagó la deuda. Por eso 1 Corintios 1:18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hoy nosotros creemos que Cristo pagó todo el precio de nuestros pecados. David continúa diciendo en el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanca que la nieve. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que nosotros no podemos limpiarnos de nuestros pecados. Nuestras obras no lo pueden lograr. No importa la cantidad de las obras que hagamos, nunca serán suficientes. El Salmo 49:7 nos dice: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Con nuestras obras o nuestra justificación o racionalización con el pecado, lo único que estamos haciendo es caminando cada día más hacia el infierno. Solo hay algo que nos puede librar de este pecado. Solo hay algo que nos puede librar de la condenación eterna del infierno, y es la sangre de Cristo. Cristo, por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz, logró ese perdón para nosotros. Primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo Cristo puede lograr el perdón que usted y yo necesitamos. La misericordia de Dios solo es dada a través de su Hijo Jesucristo. David sigue diciendo en el versículo 8 y 9: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades.
Y aquí es cuando llegamos al segundo paso: confiar en el perdón que Dios nos ha dado. Y cuando esto sucede, podemos llenarnos de alegría. Ya no estamos abatidos por el pecado. Nuestros pecados no es una carga, pues Cristo ha borrado esa acta que nos acusaba. Y podría pensar un momento: fulano tiene una deuda muy grande en el banco, la cual, por mucho que ha luchado, no ha podido acabar de pagar. Y nota que cada día su deuda es más grande y más grande, y llega a reconocer que es imposible que él pague esa deuda en el banco. Pero aparece cierta persona que ni lo conoce, simplemente sabía de la deuda de él y le dice: yo voy a pagar tu deuda, aquella deuda que tú nunca podrás pagar, que es imposible para ti pagarla. ¿Cuál sería la actitud de esta persona? Creo que sería una alegría inmensa. Tal vez él quien saltaría de alegría y viviría agradecido toda la vida con esta persona. Pero qué diferentes somos con Jesucristo. Cristo pagó esa deuda que para usted y para mí era imposible. Aquella deuda que no importara lo que nosotros nos esforzáramos, nunca irían a ser suficientes nuestras obras. Ese debe ser un motivo de alegría para usted y para mí cuando llegamos al segundo paso del arrepentimiento: confiar en el perdón de los pecados. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 2:14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo ha pagado la deuda que usted y yo nunca podríamos pagar: el precio de nuestros pecados. Y ya hemos andado dos pasos. Primero, el dolor por el pecado, y el segundo, confiar en el perdón que Dios nos da por la obra de Cristo. Pero hasta acá no hay un verdadero arrepentimiento. Falta algo más, y es, con la ayuda del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos ayude a apartarnos del pecado. Y muchos se quedan en este segundo paso porque quieren seguir viviendo su vieja manera de vivir. Creen que pueden seguir viviendo como ellos piensan y creen racionalizando con su pecado. El tercer paso requiere darle la espalda totalmente al pecado. No podemos seguir practicando nuestra vieja manera de vivir si ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. No podemos seguir con Dios y con el diablo. 1 Corintios 6:9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nos dice el versículo 11: y esto eran algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No podemos decir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados cuando seguimos viviendo nuestra vieja manera de vivir, cuando seguimos practicando nuestros pecados. Podemos burlar a los pastores, a los hermanos en la iglesia, a la persona. Tal vez podemos volvernos unos fariseos ejemplares, mostrar por fuera lo que no es por dentro. Pero una vez más Dios nos advierte. Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne recibirá corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Y esto se verá como evidencia de nuestra fe y arrepentimiento cuando clamamos al igual que David. Los versículos 10 y 11 nos dice:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Habiendo escuchado la ley, David, cuando fue con el profeta Natán, fue a cuestionarlo, que le dice y le cuenta una historia. Un hombre tenía muchas ovejas y había otro que tenía una sola ovejita. Este hombre, teniendo tantas ovejas, le quitó la ovejita al que tenía una sola oveja. Y David expresa y dice, ese hombre es digno de muerte. El profeta Natán le da una ley tan dura que dice, ese hombre eres tú, el rey de Israel. David no racionalizó con su pecado, ni trató de justificarse. Dijo, he pecado contra Dios. Habiendo escuchado la ley, David, tan dura, Dios lo llevó a reconocer su pecado. Hoy en día Dios quiere que usted y yo no racionalicemos más con el pecado. Estamos ansiosos de obtener el prometido perdón de Dios. Habiendo escuchado el Evangelio, estamos seguros de que Dios renovará nuestro espíritu, de que Dios nos restaurará con la alegría de la salvación. Ya el pecado no es un peso para nosotros. Los resultados de ese perdón serán gozo y alegría, en lugar de temor y el dolor que produce los pecados no perdonados. Por eso, el perdón que Dios nos da produce en nuestras vidas paz en nuestra alma y alegría en nuestras vidas. Nuestras oraciones diarias serán al Señor a que nos ayude a permanecer bajo tu gracia y que tu Espíritu Santo nos sustente y nos guarde del maligno. Todos los días, cuando hemos tenido un verdadero arrepentimiento, debemos reconocer que el diablo sigue luchando por sacarnos de la carrera al cielo. Y David mostró su alegría cuando dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiero sacrificios, que yo lo daría. No quiero holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de toda quemada. Entonces ofreceré becerros sobre tu altar. Habiendo dado el tercer paso, pidiéndole a Dios que nos ayude a apartarnos del pecado, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas? El arrepentimiento auténtico produce la intención de evitar el pecado y de servir a Dios con más felicidad. David prometió que si Dios le daba un corazón renovado, lo alabaría con gozo. Ofrecería sacrificios motivados por el verdadero arrepentimiento y compartiría la palabra de Dios con otros. De igual manera, hoy usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, hemos sido llevados a un verdadero arrepentimiento. No hacemos obras para salvarnos, hacemos obras porque somos salvos. Y vamos a contarle al mundo que Cristo ya cargó con todos nuestros pecados, que ya no tenemos que sufrir por ellos, que lo que Dios espera de cada ser humano para darle el perdón que Cristo ganó para nosotros es un verdadero arrepentimiento, que lo conducirá, guiado por el Espíritu Santo, a la fe en Jesús como su único Salvador del castigo eterno del pecado. Una vez, un adolescente, después de haber bebido mucho en una fiesta, él en su carro fue a llevar a algunos de sus amigos a su casa. En el camino a casa perdió el control del auto, se salió del camino y chocó contra un árbol.
En el accidente resultaron gravemente heridos 2 personas y 1 muerto. Ya sobrio el joven, pasada su borrachera, lo invadió la pena y la tristeza. Cayó en un estado de apatía y depresión. Pensaba en suicidarse. Hoy, personas en el mundo piensan suicidarse por su culpa de los pecados. Hoy muchos en el mundo también han pensado en terminar con sus vidas. Pero este joven que pensó suicidarse por su depresión es una imagen clara de nosotros cuando hemos tratado de luchar con nuestros pecados y no hemos podido. Él pensaba suicidarse por la culpa. Y hoy, ¿cuántas personas conocemos que han pensado terminar con su vida por el pecado? Pero hoy usted y yo hemos aprendido que no importa qué tan grave sea nuestro pecado, Dios en su misericordia lo perdonará. Dios hoy nos invita a cada una de las personas a que presenten su pecado en la cruz de Cristo y lo dejen ahí. De ahí en adelante tendrán la fortaleza para seguir adelante con sus vidas, hacer todas las rectificaciones posibles y vivir el resto de su vida conforme a la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy pregunto, ¿hemos tenido un verdadero arrepentimiento? ¿O nos quedamos en el primer paso sintiendo dolor por el pecado? ¿O hemos sentido el dolor por el pecado y hemos confiado en el perdón de Dios, pero no queremos apartarnos del pecado? ¿Seguiremos practicando pecados? El racionalizar con el pecado, lo único que va a hacer es apartarnos de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos anunciar a las personas esta maravillosa palabra que usted y yo conocimos, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero debemos de ir a la cruz de Cristo, dejarlo allá y pedirle que con la ayuda de su Espíritu Santo nos ayude a vivir la vida que a Él le agrada. Que Dios bendiga su palabra.